Yo nunca he pensado dejar de ser actriz, jamás. O sea, yo no quería hacerlo cuando era adolescente porque no me gustaba la fama. No me gustaba la fama porque precisamente mi papá era un señor tan famoso que estar con él era casi imposible. Vamos a tumbarnos el Banco de la República sede de Valledupar. Bueno, doña, acá hay que pisar ese negocio, ¿no? Arrancó esta vaina, no joda. Cuando comenté en mi casa que iba a hacer esta entrevista, me dijeron, qué susto con esa señora tan brava. Y eso es justamente lo que logran las buenas actrices, meterse en la piel de personajes tan creíbles que nos comemos el cuento, porque yo estoy seguro de que ella no es así. El hecho es que yo personalmente me le he comido todos los cuentos a Marcela Benjumea y principalmente el más reciente, el de Doña K, personaje que interpreta en El Robo del Siglo, la serie de Netflix que es número 1 en el mundo entero y que en Colombia nos tiene a todos, mejor dicho, obnubilados. Bienvenida Marcela a Las Mujeres de mi Tierra. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por todo el preámbulo, además, por todas las flores tan bonitas. Bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas y gracias sobre todo por regalarnos a Doña K, un personaje que lograste hacer de manera magistral. Sabes que me gustaría saber si este personaje, siendo El Robo del Siglo, una historia basada en hechos reales, con personajes basados también en los de la vida real, ¿hubo alguien parecido a Doña K? Porque mira que yo siendo de Valledupar he leído y he buscado mucho sobre ese episodio y nunca he encontrado una figura femenina. Sí, Doña K es totalmente ficcionada. Doña K, varios de los personajes, de hecho, son ficcionados. Hay pedacitos de cada uno en todos, pero Doña K, digamos que fue una apuesta por parte de los creadores. Y fue decir, vamos a meter una chica en este momento de la historia, que me pareció, primero, súper afortunado porque la hice yo, y súper acertado porque me pareció que era buena esa energía femenina para este combo de Y qué hombres. bien resultó el experimento, ¿no? Independientemente de que sea un personaje basado en la ficción, es importante para ti como actriz rigurosa que eres, empaparte del tema, leer, documentarte, o eso no aporta nada en la construcción del personaje y lo importante realmente es lo que construyes desde el libreto. Digamos que ese es un trabajo que se hace, pero para mí el más importante siempre es el libreto. Y en este caso, eh, especialmente, los libretos eran maravillosos, maravillosos. O sea, yo me sentí dentro de dentro de la historia desde que los cogí, porque ellos escriben, yo me los leí en una sola, lo que me iban dando, me lo acababa y me emocionaba. Entonces, digamos que cuando tú tienes un muy buen libreto, como fue el caso de eso, también es posible hacer un buen trabajo. Claro. Y yo me remití, pero eso era como los pies de página. Lo más importante fue lo que ellos escribieron. Para mí era clave, sobre todo, entender la dinámica de cómo unían ellos las ideas, de que cómo uno en ese año, en ese momento de la historia, ¿cierto? Después de estar saliendo por esa época de violencia tan fuerte que pasó Colombia, dice, voy a robar un banco. Y sin una gota de sangre, sin un arma, sí, me parecía muy interesante. Y lo que hizo fue recurrir a eso, a averiguar sobre las noticias, sobre qué había pasado, sobre cómo los veían, sobre porque yo realmente en ese momento estaba estudiando, pues no estaba estudiando, acaba de terminar la escuela de teatro y me la pasara metida en el teatro y ya, pues para un billete de 10.000 pesos estudiante de teatro, eso no era algo que a mí me preocupara, no era algo que yo tuviera, a lo que tuviera acceso, pues, o algo así. Pero entonces ahorita estuve viendo y me pareció muy interesante eso. Entonces está claro que no fuiste a Valledupar para esto, pero en alguna otra oportunidad no sé si has estado en Valledupar, no sé, por un festival vallenato, por ejemplo. Oye, no, pero siempre he querido ir. Pero, o sea, sí he estado en Valledupar, pero nunca he podido estar como casar con un festival vallenato porque es algo que quiero ver, pues, o sea, eso sí, pero no. He pasado como a hacer funciones, pero entonces uno va a hacer función normalmente y vas en la mañana y al otro día a las 7 de la mañana uno ya se está devolviendo. Entonces no he tenido la oportunidad de disfrutarlo como debe ser. ¿Cuáles son los planes light de Marcela Benjumea? ¿Qué haces a manera de entretenimiento y de esparcimiento cuando se te ve sonreír? Algo que pasa muy poco en televisión. Pues yo realmente soy bastante simplona. O sea, yo no vivo en la ciudad, vivo como hacia las afueras, tengo mis perros y eso me hace muy feliz.
Veo, leo mucho, veo series, veo cine, escucho salsa, soy muy salsera. Pero sobre todo cuando estoy como con mis amigos y eso, que tampoco son muchos, y eso es todo. Y eso me hace leerme un buen libro. Eso es todo. Marcela, te has definido como exageradamente tímida y eso ha llevado a que la gente crea que eres brava. En televisión, por ejemplo, entre tus compañeros te reconocen así porque llegas al set y no hablas con nadie. Sin embargo, para empezar en este oficio hay que tocar puertas. Aquí no importa de quién eres hija. Incluso por mucho talento que se tenga, hay que generar empatía y buscar la oportunidad. Y ahí no hay cabida para la timidez. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo agradaste en esa primera oportunidad, digamos? Realmente, pues mi fuerte no es social, pero cuando lo que intentaba era como encontrar los castings o las audiciones. Y digamos que yo como empecé haciendo teatro, a mí se me unió como todo. Entonces, de alguien que me vio hacer teatro, dijo, ¿por qué no vayas a este casting? Entonces, digamos que en cuanto a tocar puertas no me tocó tan duro. Sí, no me tocó tocar muchas veces porque yo venía con un trabajo en el Teatro Libre y después con Índice. Entonces los directores, alguno por ahí me vio, seguramente dijo, ¿por qué no vaya a hacer un casting? Entonces ya me daban el papelito y ya yo con la escena ya podía ir sin necesidad de hablar mucho. Pasa en el mundo de la actuación en nuestro país y creo que en todas partes que hay muy buenos momentos, pero también hay unas rachas malas donde no hay trabajo y toca inventar qué hacer. Algunos montan un restaurante, por ejemplo, o hacen empresa y se dedican paralelamente a cosas totalmente diferentes y en muchos casos incluso deciden dejar definitivamente el oficio de la actuación, pues para tener algo más estable, más allá de esa vocación tan grande que tienes y sabiendo que has pasado en algún o algunos momentos por esas rachas, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza dejarlo hasta ahí? No, 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 al contrario, digamos que en este país que nosotros no tenemos regalías, que eso se perdió en el 91 y todas esas cosas, yo lo que he intentado es tener negocios para poder seguir siendo actriz. Realmente todo el eje de eso es porque eso también me podría permitir estar más tranquila a la hora de trabajar. Cuando uno está muy tenso, a veces las cosas no le salen tan bien. Entonces, eso es como un plan B para sostener el A. Pero yo nunca he pensado dejar de ser actriz, jamás. O sea, en la escuela que era tan duro como en tercer año o segundo año, alguna vez llorando, dije, no puedo más con esto. Pero hasta ahí llegué. Hasta ahí, eso fue todo. Mi drama fue hasta ahí. De resto, no, no, cambiar esto no. Pues añadirle, hacerle, ¿no? Ver cómo uno puede tener una cosa más tranquila, pero no, uy, no. Sería muy infeliz. Nunca has pensado en dejar de ser actriz, pero quiero saber si siempre pensaste que serías actriz. Porque, pues claro, pensaría uno que siendo hija del Gordo Benjumea, uno de los íconos de nuestra televisión, pues estabas destinada a eso, igual que tu hermano Ernesto. Pero resulta que hay otra hermana, Paola, por ejemplo, que no tiene nada que ver con este cuento. Entonces, tú también pudiste haberte ido por otro lado, pero en tu caso, ¿siempre tu sueño y tu pasión fue la actuación? De alguna forma sí, o sea, yo no quería hacerlo cuando era adolescente porque no me gustaba la fama. Digamos que es la parte que a mí no me llama la atención, nunca me llamó la atención y sí, no era por eso. No me gustaba la fama porque precisamente mi papá era un señor tan famoso que estar con él era casi imposible. Entonces yo le echaba la culpa a eso y no me parecía chévere. Pero como a mí me echaron de un colegio y pero mi opción fue como a los 14 años, me tocó firmar un acuerdo con el colegio, porque además salí muy mal del otro, y me dijeron, ¿qué va a hacer? Y yo dije, un grupo de teatro, pero yo no tenía intención de hacerlo. Y este colegio en especial sí me la cobró. Y desde ahí hasta el momento, nada ha pasado. O sea, nada ha pasado distinto en mí. Siempre descubrir eso me volvió juiciosa en el colegio, terminé yendo todos los días al colegio porque tenía ensayos, pues no por el colegio, pero bueno, algo me hizo ir al colegio, que estaba bien, y creo que sí, creo que sí. Ahora, no quería copiar la carrera de mi papá, pero lo admiraba profundamente, entonces lo veía ahí y decía, qué tremendo es este señor.
pero no quería copiar exactamente su carrera, hacer como otra, pero como con ese ímpetu, pues, ese encanto que él tenía. Encanto que heredaste. Regresamos con Marcela Benjumea en segundos, aquí en Las Mujeres de mi Tierra. Las mujeres de mi tierra. El Banco de la República es el que reparte la plata a toda la costa. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? 12.000 millones de pesos. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy Marcela Benjumea nos acompaña. Ahí pudimos ver un poquito de su gran participación en El Robo del Siglo, que es una serie colombiana que pueden ver a través de Netflix y que ocupa los primeros lugares de sintonía en el mundo entero. Y Marcela es Doña K, así se llama su personaje, una mujer que busca respeto y poder en un mundo de hombres. Algo parecido a la realidad y a lo que te ha pasado con tu papá, el Gordo Benjumea, y tu hermano Ernesto, a quienes también has tenido que demostrarles de alguna manera que puedes tener una carrera independiente de la fama y trayectoria de ellos, que han sido inspiración, por supuesto, para ti. ¿Alguna mujer ha sido tan valiosa también para ti que haya servido como motivación o inspiración para tu carrera? Pues hay muchas mujeres, pero sobre todo es como, para mí es más como un tema de empuje, ¿sí? Como y entre ellas, por supuesto, está mi mamá y mi abuela. Yo soy hija de un matriarcado, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy pequeñita. Eh, entonces yo las tuve a ellas dos siempre como, sí, como aguerridas, y en un momento con toda esta fama de mi papá y bueno, con muchas cosas que se manejan normalmente en televisión, me decían, no, pues usted es muy enano, usted ahí no le va a ir bien, o sea, eso no es para usted, y como toda esta sensación de sí la saco, como ellas me enseñaron un poco, como sí la saco, sí la logro, sí, o sea, si es con trabajo, yo sé trabajar y sé esforzarme, eso es de ellas. Y eso es como digamos, es como mi mejor ejemplo de mujeres en la vida. Y es, no, es que usted no va a poder, sí, señor, yo sí puedo. Y eso es chévere, eso es bonito de parte de ellas. Y de actrices, pues en este país también hay actrices maravillosas como Vicky, como Consuelo Luzardo, ¿sí? Que además son, Consuelito no es solamente una maravillosa actriz, sino es un ser humano encantador. Entonces también, cuando grande quiero ser como ella, por ejemplo, también. Yo creo que ya no creces más, ya tienes toda la grandeza que cualquier mujer quisiera tener. Claro está que con cada personaje te vemos más grande y supongo que ese es el reto del actor, que cada nuevo personaje le presente un nuevo reto y le traiga una nueva dificultad. Y en ese sentido no sé cuál sería para ti el tope, hasta dónde quisieras llegar, qué personaje podría llevarte hasta esa cima, hasta el tope. Pues a mí me parece que lo maravilloso de ser actor es que no hay un tope, porque hay tantos personajes como seres humanos hay en la Tierra, y ningún ser humano es más fácil de hacer que otro. Entonces no hay un tope. O sea, esto es un pasito. Hay una responsabilidad de manera de asumir el trabajo, pero no hay un tope. Entonces yo creo que el siguiente es el más difícil porque no lo conozco. El que ya conozco fue muy difícil, pero ya lo conocí. El siguiente no. Entonces creo que eso es, pues digamos que eso es de las cosas que más me maravillan a mí como ser humano con respecto al arte de ser actor. Y es, no hay un tope, no hay cómo. No hay cómo ni decir que ya te la sabes, ni decir que ya estuvo bien, ¿sí? Porque tanto como seres humanos hay en el planeta. Y en cuanto al escenario o la plataforma, ¿qué tan diferente puede ser para ti hacer teatro, televisión, cine o estar en una plataforma que llega al mundo entero como lo es Netflix? No sé si alguno te resulta superior al otro o te resulta más satisfactorio que el otro. Por ejemplo, llegar con este personaje de Doña K a todos esos lugares tan lejanos donde la serie es número uno, te supone un mayor logro que hacer personajes igual o más complejos, como por ejemplo el de La Verdolaga en Casaé o cualquiera de los muchos que has hecho y que no han tenido ese nivel de exposición. Pues realmente no mucho. Bueno, digamos que entre televisión y teatro, claramente, pero la televisión tiene un encanto y tiene que ver como con lo rápido que se hace porque implica un gran riesgo. Pero digamos que para mí el teatro y el cine están muy unidos. O sea, una de las cosas que yo más agradecido en este tiempo, o sea, pues durante la grabación del Robo del Siglo,
fue mi formación como actriz de teatro, como actriz profesional de teatro. Porque sin eso yo no lo hubiera logrado. Es muy difícil, es maravilloso, o sea, de verdad es maravilloso, pero es muy, muy, muy difícil hacer lo mismo 30 veces seguidas. Es muy complicado y tiene que ver con eso. Entonces, pues lo mismo es que yo lo que sé es que hay que seguir trabajando y hay que seguirse formando, porque cada vez las cosas son, o sea, entre más calidad se exige, pues más preparado tiene que estar uno para eso y eso no termina. O sea, no puede terminar porque el actor que no va para arriba va para abajo. Marce, y con todo este boom del robo del siglo, nada raro es que te llamen de la China o de la Conchinchina para que te vayas a grabar algo y enriquecer cualquier producción del extranjero con tu talento. A una mujer tímida, que no le gusta la fama, que vive cómoda en su casa de las afueras con sus perros, ¿cómo le cae una propuesta de estas? ¿Estarías siempre dispuesta, en honor a la profesión y sobre todo a la vocación, a irte a cualquier lugar donde te llamaran? Sí, o sea, igual no es dejarlo porque digamos que ahorita todos son serios, entonces uno va y vuelve. Pero normalmente, además, digamos que una de mis elecciones importantes que fue vivir acá es precisamente porque me permite alejarme del trabajo. Sí, o sea, pero cuando me meto igual, así vivo acá, no importa, o sea, pues uno está ahí y se mete de cabeza. Entonces sí, claro, claro. A los que no les parecería buena idea sería a nosotros, que te admiramos tanto y te queremos siempre en nuestras producciones. Regresamos en segundos con Marcela Benjumea aquí en Las Mujeres de mi Tierra. Las mujeres de mi tierra. Gracias por continuar con nosotros en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy hemos hablado con Marcela Benjumea, entre otras cosas, de su participación en la serie colombiana para Netflix El Robo del Siglo, exitosa en todo el mundo y por supuesto en nuestro país, ¿no? En gran parte se debe eso a la participación de actores de la talla, pues, de nuestra invitada en el personaje de Doña K y de otros grandes, como lo son por ejemplo Andrés Parra y Cristian Tappan. Pero también, Marcela, has compartido elenco con otras figuras que no son actrices. Marvel, por ejemplo, en Amor Sincero. Incluso con su hija, ¿no? Estando muy pequeña y sin tener ni idea de la actuación. ¿Cuál es la diferencia entre compartir escena con un actor o actriz, pues de la talla, por ejemplo, de Andrés Parra, y actores sin formación o como les llaman naturales, que cada vez hacen más presencia en nuestras producciones? Pues para mí la diferencia está en el resultado. Está en poder hablar un mismo idioma, todos, ¿cierto? O sea, si cualquiera, no sé, si dos médicos se reúnen a tratar de sacar un paciente adelante, seguramente hablan el mismo idioma y son más eficientes. Y eso es lo que yo siento, que a veces en la explicación o en lo que sea se quita la eficiencia y se deja lo que buenamente puede hacer. Con estos actores que fue maravilloso trabajar, con Cristian y con Andrés, se intenta sacar cada vez mejor la cosa, cada vez mejor porque ya hay una forma de hacerse. Sí, ya se entendió lo que dijo el director, ya se sabe lo que se tiene acá, ya se sabe lo que se tiene en cámara, lo que está escrito, entonces se trabaja en pro. No se trata de sacar algo como logrado y esperar que se logre, sino se trata de aprovechar la técnica y tantas repeticiones como sean necesarias. Entonces, normalmente a veces cuando la gente no tiene mucha experiencia, puede salirle un plano bien, pero que lo repita igualito, y eso es muy complicado. Entonces se queda como así la escena, no logra como salir de un mismo eje. Entonces, en Amor Sincero, por ejemplo, trabajar con Carlos Manuel era muy chévere. También por eso, pues porque eso se puede hacer y tratar de hacerlo mejor. Esa es como la diferencia. Antes de irnos, no puedo dejar de preguntarte por esa echada del colegio de la que nos hablaste en el primer segmento del programa. ¿Cómo así? Así de indisciplinada Y era. la verdad es que además preguntaba cosas que no debía preguntar. Mi mamá estudió literatura y filología y mi papá era actor y yo no sé por qué me metieron en un colegio de monjas. Nunca lo entendí. Entonces yo leía cosas que no debía leer y preguntaba sobre cosas que no debía preguntar y me aburría un montón. Y digamos que en ese momento, pues también era un problema de la educación. Lo que hicieron fue sacarme de danza, música, teatro
y literatura para que me comportara y eso fue como si me hubieran, mejor dicho, puesto un volador, quién sabe a dónde, y actuó totalmente al contrario. Entonces, ahí sí que no quería ir, no tenía nada, para mí, no tenía nada que ir a hacer al colegio, nada, si no era por eso. Entonces me quitaron todo lo que me gustaba para que me ajuiciara y pues no, no funcionó. Entonces me pusieron muchas matrículas condicionales. Por eso al otro colegio, que fue tan difícil conseguir cupo, pues, pues yo pensé que no, pues no me lo iban a cobrar, pero parte de su formación era decir, te comprometes y lo haces, y eso me pareció muy chévere. Soy muy agradecida con el Vermont por eso, si no, porque además en el libre no te reciben si no tienes pues las cosas, el bachillerato completo, el ICFES, la vaina. Y yo iba mal, por ahí iba mal. Sabes que yo creo que sirvió esa etapa y por lo menos la parte de preguntar mucho, porque así se hacen las mujeres como tú, preguntando, indagando, investigando, pues para tener una posición crítica frente a la vida. Así que yo creo que sirvió aquel momento para entregarnos finalmente a esta impresionante mujer de mi tierra que Mamá, escúchalo, escúchalo por favor. Gracias por acompañarnos, Marce. A ti muchas gracias. Ellas son las mujeres de mi tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.